Durante años, la vida de Anita Matamoros ha estado acompañada por cámaras, titulares y miles de miradas que observaban cada paso que daba. Ser hija de Kiko Matamoros, uno de los personajes más polémicos y mediáticos de España, no es una circunstancia casual. Significa crecer en un entorno donde la exposición pública es inevitable, donde la intimidad se convierte en un lujo casi inalcanzable, y donde cualquier gesto, palabra o silencio se transforma en un titular dispuesto a ser interpretado, exagerado o manipulado. Y en medio de todo ese ruido mediático, Anita, la más joven de la familia, aprendió desde pequeña a moverse entre la luz y la sombra, entre el cariño de los suyos y el peso de un apellido que nunca permitió un momento de verdadera calma. Sin embargo, lo que pocos imaginaban era que detrás de esa imagen de influencer exitosa, segura de sí misma, rodeada de marcas, viajes y glamour, existía una historia profunda, dolorosa y cargada de matices. Un relato silencioso que llevaba años gestándose en su interior, el alejamiento progresivo de su propia familia. Un distanciamiento que no ocurrió de un día para otro, sino que fue el resultado de heridas antiguas, conflictos sin resolver, tensiones acumuladas y silencios que, poco a poco, se convirtieron en muros impenetrables. La ruptura emocional que Anita vivió dentro de su propio hogar no fue un fenómeno repentino. Fue, más bien, una especie de sombra que creció con ella, que se intensificó con el tiempo y que llegó a un punto en el que ya no pudo ignorarse. Durante meses, incluso años, Anita decidió callar. Evitó entrevistas, evadió preguntas, disfrazó con sonrisas lo que realmente sentía. Su silencio no era indiferencia, era una forma de protección. Una protección contra los comentarios crueles, contra las comparaciones inevitables y contra una presión familiar que la ahogaba sin que nadie lo notara públicamente. Todo estalló cuando, tras una larga temporada alejada de los focos, Anita finalmente decidió romper el silencio. Lo hizo a través de unas declaraciones que sacudieron a la opinión pública, no por su tono escandaloso, sino por su honestidad brutal. Me alejé porque necesitaba respirar, necesitaba encontrarme, necesitaba entender quién era yo sin el peso de todo lo que se esperaba de mí, confesó. Estas palabras, aparentemente simples, escondían una historia mucho más compleja de lo que cualquiera habría imaginado. Para entender el origen de su distanciamiento, es necesario mirar atrás. Cuando era niña, Anita convivió con un ambiente cargado de tensiones familiares, divorcios dolorosos, conflictos entre sus padres, declaraciones cruzadas en televisión y un clima emocional que se filtraba inevitablemente en la vida cotidiana. Aunque muchos creían que los niños no entienden o no sienten la magnitud de los conflictos adultos, Anita sí lo hizo. Y cada enfrentamiento público, cada palabra dicha con rabia, cada titular sensacionalista se convirtió en una pequeña grieta en su relación con su familia. Con el tiempo, estas grietas se transformaron en fisuras profundas. Anita creció buscando un espacio seguro que pocas veces encontraba. Para muchos, su salto al mundo de las redes sociales fue una decisión puramente profesional. Pero para ella, fue una vía de escape, una forma de construir una identidad propia, lejos de la sombra constante de los conflictos familiares. En Instagram, en sus colaboraciones con marcas, en sus viajes y proyectos, Anita encontró algo parecido a la libertad. Pero esa libertad tenía un precio. La distancia emocional con los suyos se hacía cada vez más evidente. Las señales eran visibles para quien supiera interpretarlas. Eventos familiares a los que no asistía. Fechas importantes en las que brillaba por su ausencia. Fotografías donde faltaban abrazos que antes parecían naturales. Y aunque muchos intentaron justificarlo con explicaciones superficiales, está centrada en su carrera. Vive en su propio mundo. Está en una etapa diferente. La verdad era mucho más profunda y dolorosa. Anita ya no se sentía parte de ese núcleo familiar. La presión mediática solo empeoró la situación. Cada vez que surgía un conflicto entre los miembros de la familia Matamoros, las cámaras se centraban en ella, en su silencio, en su postura,
en su expresión. Su vida se convirtió en un rompecabezas interpretado por terceros. Y mientras tanto, la joven sentía que perdía el control de su propia narrativa, que cada día era empujada más lejos de quienes en teoría debían ser su refugio. Necesitaba salvarme. Y a veces para salvarse hay que tomar distancia incluso de quienes más quieres, declaró tiempo después. Una frase que muchos criticaron, pero que quienes han vivido procesos similares comprendieron enseguida, porque el dolor familiar, cuando se acumula durante años, puede convertirse en una carga demasiado pesada, incluso para el corazón más fuerte. La decisión de Anita no fue impulsiva. Fue pensada, meditada, llorada. Antes de alejarse, hizo varios intentos de hablar, de explicar lo que sentía. Pero cada conversación terminaba en discusiones, en malentendidos, en reproches. No porque su familia no la quisiera, sino porque todos estaban demasiado heridos para escucharse. El problema no era la falta de amor, era el exceso de dolor acumulado. Y así, casi sin darse cuenta, el silencio se convirtió en su compañero más fiel. Pasó meses sin hablar con algunos miembros de su familia, y aunque esto la destrozaba, también le daba un respiro. Por primera vez en mucho tiempo, podía escucharse a sí misma. Podía llorar sin que nadie le preguntara por qué. Podía construir su propio mundo sin interferencias. Pero este silencio no duró para siempre. La presión del exterior, las especulaciones de los medios y la necesidad de sanar la llevaron finalmente a hablar. A contar, desde la profundidad de su alma, la verdad de su alejamiento. No lo hizo para crear escándalo ni para obtener atención. Lo hizo porque era la única forma de liberarse del peso que llevaba dentro. Y porque sabía que, tarde o temprano, era necesario enfrentar el origen de su dolor para poder seguir adelante. Y cuando habló, lo hizo con una madurez sorprendente. No busco culpables, solo busco paz. Y a veces, la paz llega cuando uno se atreve a decir lo que ha callado durante años, confesó. Con estas palabras, Anita no solo contó su verdad, también abrió una conversación nacional sobre la salud mental, los vínculos familiares y las heridas emocionales que permanecen invisibles durante demasiado tiempo. Su valentía no radicó en exponerse, sino en admitir que incluso dentro de las familias aparentemente perfectas, existen batallas silenciosas que pueden destruir a cualquiera. Cuando Anita Matamoros decidió romper el silencio y contar al mundo la verdad sobre su alejamiento familiar, muchos se sorprendieron. Otros lo intuyeron desde hacía tiempo. Pero solo una minoría comprendió la magnitud emocional que había detrás de aquel gesto tan aparentemente simple. Porque el distanciamiento de Anita no fue la consecuencia de un solo conflicto, ni de un estallido puntual, ni de un malentendido aislado. Fue el resultado de años, incluso décadas, de heridas invisibles que se habían acumulado sin que nadie les diera el cuidado necesario. El apellido Matamoros ha estado siempre asociado a controversias, debates, tensiones y titulares explosivos. Desde muy joven, Anita creció viendo cómo los problemas privados se convertían en espectáculo televisivo, cómo los dramas familiares eran analizados por tertulianos, desmontados en programas de prime time y utilizados por la prensa como combustible para vender más. Aquello que para cualquier familia sería un proceso íntimo, en la de los Matamoros se transformaba en contenido público. Y aunque era todavía una niña cuando comenzaron los primeros estallidos mediáticos, Anita sentía el impacto emocional de cada palabra pronunciada por sus padres delante de las cámaras. El ruido externo se convertía en ruido interno. Las discusiones públicas la obligaron a madurar antes de tiempo, a desarrollar estrategias de supervivencia emocional que ninguna adolescente debería necesitar. Cada vez que uno de sus progenitores hacía declaraciones, ella sabía que las repercusiones llegarían a casa. No había escape. Con el paso del tiempo, Anita entendió que la exposición constante acababa erosionando no solo la imagen de su familia, sino también sus vínculos afectivos. Cuando los problemas se convierten en espectáculo, es difícil encontrar un espacio honesto, tranquilo y seguro donde resolverlos. Y eso
Sin que nadie lo notara, construyó dentro de ella un sentimiento permanente de inseguridad emocional. Aunque Anita nunca quiso cargar públicamente contra su padre, el distanciamiento con Kiko Matamoros era evidente. La relación entre ambos pasó por etapas de frialdad, de incomunicación y de tensiones acumuladas que nunca lograron resolverse del todo. Anita sentía que estaba constantemente obligada a elegir, a posicionarse, a explicar, a justificar, a poner palabras donde ella no quería poner ninguna. A veces, incluso se sentía utilizada en conflictos que no eran suyos. La relación con un padre mediático no es sencilla. Cualquier gesto, una ausencia, una mirada, un comentario, se interpreta públicamente. Y esa presión constante acabó por quebrar la naturalidad del vínculo. Anita siempre dijo que amaba profundamente a su padre, pero ese amor estaba lleno de capas, dolor, expectativas rotas, decepciones y una necesidad enorme de ser vista no como la hija de, sino como una persona con identidad propia. Uno de los momentos más duros fue cuando, siendo ya adulta, empezó a sentir que la figura paterna no le ofrecía la estabilidad emocional que necesitaba. En ocasiones, incluso sentía que las apariciones televisivas tenían más peso que las conversaciones privadas. Esto no significa falta de amor, sino exceso de ruido. El alejamiento familiar de Anita no afectó únicamente a su relación con su padre. También se extendió a otros miembros de su familia, especialmente a raíz de diferencias de opinión, rivalidades emocionales y heridas que se transmiten de generación en generación sin ser abordadas. La joven vivía atrapada entre versiones contradictorias, palabras no dichas, reproches implícitos y expectativas emocionales imposibles de cumplir. Cada persona dentro de una familia tiene su propia verdad, su propio dolor, sus propias razones. Pero a veces, esas verdades chocan de frente. Para Anita, ese choque fue devastador. Su necesidad de pan no encontraba espacio entre tantos conflictos entrelazados. Sentía que, haga lo que haga, siempre dañaba a alguien, siempre fallaba a alguien. Y esa culpa, sumada a las tensiones, terminó por agotarla emocionalmente. Aunque Anita triunfó como influencer, lo hizo por elección propia, pero también por necesidad. El éxito digital le dio independencia económica y una identidad profesional fuera de su apellido. Sin embargo, esto no la protegió de la presión mediática. Su imagen, su vida amorosa, sus amistades, sus decisiones, todo era observado y analizado con lupa. Y lo peor, cualquier cambio en su vida era vinculado automáticamente a los conflictos familiares. Cada vez que Anita se alejaba, el público lo interpretaba como un gesto contra su padre. Cada vez que regresaba, como un intento de reconciliación. Sus silencios eran sospechosos, sus publicaciones, escrutadas, sus ausencias, señaladas. Para una persona joven, sensible y en pleno proceso de construcción emocional, esta carga era simplemente insoportable. Todo ser humano necesita sentirse protegido, escuchado, respetado y validado emocionalmente. Y aunque Anita recibió amor, también recibió una enorme cantidad de tensiones, exigencias y cargas que no le correspondían. Poco a poco comenzó a sentirse vacía, desconectada, emocionalmente agotada. La familia, que debería haber sido un refugio, se convirtió en un lugar donde Anita sentía más ansiedad que tranquilidad. En varias entrevistas, Anita dejó entrever que su alejamiento no era una venganza ni un castigo. Era una necesidad urgente de sobrevivir emocionalmente. «Tuve que salvarme», dijo en una ocasión. Y esa frase resume toda su historia. Cuando la familia duele más que sana, la distancia no es egoísmo, es autoprotección. Como ocurre en la mayoría de procesos de ruptura emocional, hubo un momento concreto que hizo que Anita dijera basta. No un escándalo, no un grito, no una pelea explosiva. Fue algo más profundo, la sensación de que estaba perdiéndose a sí misma para mantener un equilibrio que ya no existía. Sintió que si seguía en aquel entorno emocionalmente tenso, acabaría rompiéndose del todo. Ese fue el momento en que aceptó la idea de distanciarse.
Una idea que le dolió enormemente, porque parte de ella aún deseaba que la familia funcionara, que las cosas volvieran a ser lo que nunca fueron. Pero la realidad es que, para sanar, a veces es necesario soltar. El alejamiento no fue un acto de rebeldía, fue un acto de amor propio. Cuando los medios empezaron a hablar de la distancia entre Anita y su familia, muchas opiniones surgieron sin entender la profundidad emocional del problema. Se la criticó, se la llamó ingrata, se la acusó de renegar de los suyos. Muy pocos se detuvieron a pensar que una hija no se aleja de su familia sin dolor, que detrás de cada distancia hay una historia, que detrás de cada silencio hay una herida. La incomprensión pública solo aumentó su dolor. No solo debía cargar con las tensiones familiares, sino también con la opinión de miles de desconocidos. Fue en este punto donde Anita decidió proteger su salud mental por encima de todo. Cerró puertas. Dejó de leer comentarios, redujo entrevistas, y se centró en sí misma, aunque eso significara ser incomprendida. El momento que muchos esperaban, y que otros jamás imaginaron que llegaría, ocurrió de manera silenciosa, íntima y profundamente humana. Después de años guardando para sí misma el origen de su dolor, después de meses huyendo del ruido mediático y protegiendo su salud mental, Anita Matamoros decidió romper definitivamente el silencio. Pero esta vez no habló desde la rabia, ni desde el cansancio, ni desde la presión externa. Habló desde la claridad, desde la calma que solo llega después de atravesar la tormenta más oscura, desde la convicción de que su verdad tenía derecho a existir, aunque incomodara a muchos. Su revelación pública no fue un ataque, no fue una acusación directa contra ningún miembro de su familia, no fue un ajuste de cuentas. Fue, en realidad, una confesión emocional de una mujer joven que había cargado durante demasiado tiempo con heridas que no le pertenecían. Un desahogo sincero, maduro y profundamente honesto que dejó al descubierto un proceso interno complejo y una necesidad urgente de reencontrarse. No me alejé porque no amara a mi familia. Me alejé porque, por primera vez, decidí amarme a mí misma, declaró Anita. Y estas palabras, tan simples en apariencia, se convirtieron en una declaración histórica dentro del entorno mediático español. Cuando Anita comenzó a hablar públicamente, lo hizo con una templanza que sorprendió incluso a quienes la conocían bien. Explicó que su alejamiento no fue una decisión repentina, sino un proceso doloroso que le llevó años. Dijo que siempre había intentado encajar dentro de un sistema familiar lleno de tensiones que no lograba comprender del todo, que hizo lo posible por mediar, por no herir, por mantenerse neutral, pero que esa neutralidad la estaba destruyendo lentamente. En sus palabras quedó claro que había vivido atrapada entre amores divididos, lealtades conflictivas y una presión emocional que ninguna joven debería soportar. Se sentía responsable del bienestar emocional de sus padres, de sus hermanos, incluso de la imagen pública de la familia. Cargar con tanto peso, durante tanto tiempo, la había llevado a un desgaste extremo. Y entonces, un día, comprendió que tenía que salvarse. Crecí intentando mantener la paz en un lugar donde nadie estaba en paz consigo mismo, dijo en una entrevista digital que se volvió viral. Y entendí que no podía seguir intentándolo sin romperme yo también. Estas palabras resonaron en miles de personas que habían vivido situaciones similares. Porque su historia no era solo la de una hija dentro de una familia famosa. Era la historia universal de quienes han tenido que alejarse de lo que aman para no perderse a sí mismos. Cuando Anita rompió el silencio, las redes sociales se dividieron. Algunos la aplaudieron con fuerza, reconociendo su valentía, su honestidad y su madurez. Otros la criticaron, afirmando que no debía hablar públicamente de temas familiares. Pero lo que nadie pudo negar fue que su testimonio tenía una fuerza emocional incomparable. Por primera vez, quienes la seguían pudieron ver a una Anita diferente. No la influencer perfecta, no la joven sonriente siempre rodeada de glamour, sino a una mujer real, con heridas reales, que necesitaba cerrar una etapa para poder iniciar otra. Ese acto de vulnerabilidad la humanizó ante millones de seguidores
y la convirtió, casi sin querer, en una voz representativa de una generación que empieza a hablar sin miedo de salud mental, límites personales y vínculos tóxicos. Tras la publicación de sus declaraciones, era inevitable que surgieran reacciones dentro de su entorno familiar. No todos comprendieron sus palabras. No todos estaban preparados para escuchar una verdad que llevaba años sepultada bajo discusiones, orgullos, resentimientos y lágrimas silenciosas. Algunos miembros sintieron dolor, otros sorpresa, otros, incluso, liberación. Pero Anita se mantuvo firme. No buscaba culpables, no quería señalar a nadie. Quería sanar. Quería cerrar capítulos que habían permanecido abiertos durante demasiado tiempo. Quería encontrar una verdad que la permitiera mirar hacia adelante sin sentirse atrapada por el pasado. En una conversación con un conocido psicólogo español, Anita explicó: perdonar no es olvidar. Perdonar es dejar de desear que las cosas hubieran sido diferentes. Es aceptar lo ocurrido y reconstruirte a partir de ahí. Este enfoque maduro sorprendió a muchos. Otros esperaban un escándalo, un ataque, una guerra mediática. Pero Anita no estaba interesada en eso. Ella estaba interesada en su paz. Cuando una persona vive demasiados años bajo el peso de expectativas familiares y mediáticas, llega a un punto en el que ya no sabe quién es realmente. Y por primera vez, Anita admitió que esa había sido su realidad. Su vida había sido moldeada por lo que se esperaba de ella. Ser la hija cariñosa, la hermana equilibrada, la influencer impecable, la joven capaz de mantener el orden emocional dentro de un caos familiar permanente. Pero ahora decidió comenzar de cero. Comenzó terapia. Se rodeó de personas que la apoyaran sin pedirle nada a cambio. Redujo sus compromisos laborales. Y se dio espacio para conocerse, para escucharse, para llorar cuando fuese necesario, para reír sin miedo a ser juzgada, para aprender a disfrutar de la soledad sin confundirla con abandono, aunque habló con contundencia sobre su necesidad de distancia. Anita también dejó la puerta abierta a una posible reconciliación. Dejó claro que el amor seguía existiendo, que su familia forma parte de ella, que no se trata de rechazo, sino de un proceso de sanación que todos, tarde o temprano, tendrán que atravesar. Cuando llegue el momento, y si todos hemos crecido lo suficiente, habrá reencuentros. Pero ahora mismo lo que toca es sanar, afirmó. Sus palabras no fueron una ruptura definitiva, sino un acto de esperanza, porque incluso en el dolor más profundo, Anita sigue creyendo en el amor familiar. Solo necesita que ese amor sea sano, respetuoso y libre de presiones. Un mensaje final que marcó un antes y un después. Con la voz firme y el corazón expuesto, Anita dejó una frase que se viralizó en cuestión de horas y que resume toda su historia. A veces, la familia que más amas también es la que más te duele. Pero alejarse no significa dejar de querer. Significa empezar a quererse a uno mismo. Y así, sin necesidad de gritos, sin escándalos, sin dramatismos artificiales. Ana Matamoros escribió el capítulo más valiente de su vida, el de su verdad. La historia de Anita Matamoros no es solo un capítulo más dentro de la larga saga mediática de su familia. Es mucho más que eso. Es el relato íntimo de una joven que decidió, por primera vez en su vida, tomar el control de su propio destino emocional. Es la historia de una mujer que, tras años de silencios, de presiones, de roles impuestos y de heridas heredadas, eligió romper con todo lo que le hacía daño para comenzar a construir un camino propio, auténtico y libre. Su verdad, esa verdad que tanto tiempo guardó para sí misma, no fue un ataque, ni un ajuste de cuentas, ni un intento de encender polémicas. Fue un acto de valentía emocional. Un ejercicio profundo de honestidad. Un paso firme hacia la libertad interior, que siempre le había sido negada por el ruido mediático que rodeaba a su familia desde antes de que ella naciera. Anita no culpó, no señaló, no buscó crear villanos ni héroes. Simplemente habló desde un lugar que pocas personas tienen el coraje de mostrar, su vulnerabilidad más cruda. Detrás de cada una de sus palabras había años de dolor silencioso, incomprensión,
confusión y un cansancio emocional que ya no podía seguir cargando sin romperse. Al hablar, Anita no solo liberó su alma, sino que también abrió una puerta necesaria para miles de jóvenes que viven atrapados en entornos familiares que no logran comprender su sensibilidad, su necesidad de espacio o su deseo de sanar. Su historia, más allá de lo mediático, toca una fibra universal. Todos, en algún momento de la vida, hemos sentido que necesitamos alejarnos para poder respirar. Todos hemos vivido la contradicción dolorosa de amar profundamente a alguien que nos hiere sin querer. Todos hemos tenido que aprender que poner límites no es egoísmo, sino amor propio. Y Anita, con su historia, nos recuerda esta verdad esencial. La salud mental no es negociable. El alejamiento de su familia no fue un final trágico, sino el comienzo de un renacimiento. Anita avanza ahora por un camino donde la paz interior es su brújula, donde las heridas del pasado ya no definen su identidad, donde puede ser ella misma sin miedo a decepcionar, a dividir, a elegir bando o a cargar con conflictos que nunca le correspondieron. Y aunque aún queda un largo camino por recorrer, Anita ha dado el paso más importante. Reconocer su dolor, aceptar su historia y abrazar la libertad de ser quien realmente es. El futuro, para ella, está lleno de posibilidades. Tibesans, reencuentros sanadores, conversaciones sinceras, reconciliaciones necesarias, pero también la firme determinación de no perderse nunca más a sí misma. La verdad de Anita Matamoros, contada con tanta honestidad, no solo marca un antes y un después en su vida, sino también en la manera en que muchos espectadores perciben la importancia de la salud emocional dentro de las dinámicas familiares. Su testimonio es un recordatorio de que el amor familiar, para ser verdadero, debe ser libre de presiones, de obligaciones emocionales imposibles y de heridas que se transmiten durante generaciones. Si estás leyendo estas últimas líneas, quiero darte las gracias profundamente. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional a través de la historia de Anita Matamoros. Gracias por darte el tiempo de reflexionar, de sentir y de mirar más allá de los titulares vacíos. Aquí no contamos simples chismes. Contamos vidas, contamos verdades, contamos heridas que todos hemos sentido alguna vez. Si este contenido te conmovió, si te hizo pensar, si te identificaste con alguna de las emociones que atraviesan esta historia, te invito de corazón a unirte a esta comunidad. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias profundas, humanas y reveladoras. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo capítulo lleno de análisis, emociones y verdades que importan. Déjanos un comentario. ¿Te viste reflejado en la historia de Anita? ¿Has vivido un alejamiento familiar similar? ¿Qué es lo que más te ha impactado de su testimonio? Comparte este vídeo con alguien que lo necesite. Alguien que quizás esté viviendo un proceso parecido y pueda encontrar alivio en estas palabras. Tu participación es esencial para que este proyecto siga creciendo. Cada suscripción, cada comentario, cada me gusta es una forma de apoyar este trabajo periodístico, que requiere horas de investigación, escritura, análisis y sensibilidad. Aquí buscamos crear un espacio donde las voces reales sean escuchadas, donde las historias no se cuenten por morbo, sino por empatía, donde podamos hablar de dolor, de pérdida, de familia, de amor propio, de renacer, con el respeto y la profundidad que merecen. Gracias. Una vez más, por quedarte hasta el final. Gracias por valorar este tipo de contenido que busca ir más allá de lo superficial. Gracias por ser parte de este camino. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, tu paz es tu prioridad. Tu verdad merece ser escuchada. Y tu historia, igual que la de Anita, también merece ser contada.